Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Martes 1 de agosto de 2017, ¿cómo están? Un placer enorme saludarles a ustedes, agradeciendo como siempre a Dios Todopoderoso por darnos esa oportunidad de continuar al frente de este programa que desde luego busca generar y despertar todo el interés en usted para conocer los diferentes puntos de vista sobre los importantes temas que ciernen sobre lo político, sobre lo económico y lo social. Así es que desde ya, bienvenidos a Diálogo con Ernesto López. Somos 3 canales al servicio de usted, canales 15, 19 y 21. Este martes nos acompañamos de un destacado panel para hablar sobre la situación política de nuestro país, así como también jurídica, teniendo como base el choque entre los 3 órganos de Estado a raíz de las últimas resoluciones emitidas por la Sala de lo Constitucional. Para hablar del tema me acompañan acá en nuestros estudios Humberto Sáenz, él es presidente del Centro de Estudios Jurídicos, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias, Humberto. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, me acompaña también Federico Hernández, director ejecutivo de la Cámara de Comercio. Bienvenido, Federico. Encantado, Ernesto. Gracias por la invitación también. También nos acompaña el economista Carlos Federico Paredes, nuestro buen amigo. Gracias, Carlos Federico. Buenos días, Ernesto, a ti y al panel. Un placer. Bueno, las últimas 2 resoluciones emitidas por la Sala de lo Constitucional han puesto en tela de juicio no solo a los partidos políticos, sino también al mismo gobierno, ya que ahora este último deberá buscar el financiamiento idóneo para honrar el pago a jubilados del viejo sistema en el mes de septiembre y los partidos políticos, por su parte, ajustar la ley del presupuesto tal como lo ordena la Sala. Y es que en la actualidad son muchas las necesidades que tiene el país en esa materia, pero nada de eso se puede resolver si no hay voluntad de diálogo para concretar acuerdos como los relacionados con el tema fiscal. El día de ayer, por cierto, el presidente de la ANEP me decía, Luis Cardenal, acá en este mismo programa, que es un diálogo que está prácticamente estancado y que no se avisora por ningún lado algún camino que pueda llevar a un entendimiento sobre este tema en particular. Pero bueno, todos estos elementos son propios los que vamos a tener en la mesa con nuestros invitados para darles el análisis pertinente. Me voy con Lorena Melara también para que nos ponga en perspectiva de lo que vamos a tener con nuestros invitados este día. Gracias, Ernesto, un gusto saludarte, a ti y al panel que te acompaña. Como ya lo mencionabas, la coyuntura actual está lejos de favorecer la gobernabilidad del país. En este sentido, ceder espacio al diálogo y al consenso se vuelve necesario. Veamos. Las responsabilidades son compartidas, como también lo deben ser las soluciones, indica el análisis. Si de reformar un presupuesto de nación hablamos o de legislar sobre un nuevo sistema de pensiones. Sin embargo, las diferencias son marcadas. Y hacen una propuesta de reforma de pensiones que no va buscando resolver el problema de las pensiones, sino que lo que va buscando es resolver el problema fiscal del gobierno. Y ahí empiezan los problemas. Nosotros, a través de la ICP, le dijimos a la Asamblea Legislativa, le dijimos al gobierno en las reuniones que teníamos de diálogo, miren, ¿por qué nos reúnen a toda la gente que sabe, a todos los afectados? Y hacemos una propuesta, una discusión para elaborar una propuesta técnica. Para nosotros, la de los trabajadores es la que debe de aprobarse y vamos a luchar para que eso se logre. En cuanto al presupuesto, los magistrados dictaron medidas para garantizar una asignación equilibrada. Tema también rodeado de opiniones. Siempre ha sido una complicación el presentar un presupuesto desfinanciado. Entonces la Sala de lo Constitucional lo que ha hecho es tratar de poner orden en ese sentido. Cabe mencionar que el presupuesto 2017 contempló cifras simbólicas, luego que en diciembre la Sala también paralizó un primer mecanismo de financiamiento. Ernesto, como en ocasiones anteriores, esta vez la Sala también ha establecido plazos y además algunos lineamientos sobre los cuales se debe legislar. Con eso vuelvo al estudio para el análisis de este y otros temas de país. Adelante. ¿Qué tan cerca o lejos de resolver estos problemas que hemos planteado al inicio del programa está la coyuntura actual del país? A ver, Federico y luego los 3 tienen la palabra.
Bueno, está todo enmarañado, todo complicado, provocando tensiones que a mi juicio no deberían de ser necesarias en esta coyuntura especial. Creo que de alguna manera estas tensiones provocan además reacciones, la gente empieza a decir cosas que no debería decir y las reacciones que se dan tampoco son las reacciones más felices a lo que se ha dicho, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente en medio de todo esto, hay que decirlo claramente, porque además así lo establece la Constitución de la República, quien lleva el peso mayor para provocar entendimiento es el gobierno de la República, no hay ninguna duda al respecto. Y lo que vemos es que se convierte en un elemento disruptivo más, ¿verdad? En un elemento perturbador más en medio de esta coyuntura ya de por sí tensa. Lo vimos la semana recién pasada, Ernesto, con esta cadena de radio y televisión, una de las más breves que le hemos visto al señor presidente de la República, pero la brevedad de esa cadena iba a contrapelo de la gravedad de las cosas que estaba diciendo, porque prácticamente estaba en una especie de desconocimiento de la relación y de la separación de los poderes, la división de poderes, que es un pilar básico de la democracia. Eso hizo incluso que otros movimientos de la sociedad civil reaccionáramos también con dureza, porque nos parece gravísimo que el presidente de la República diga cosas como las que dijo en esos casi 3 minutos que nos robó a todos los salvadoreños y que además estábamos pagando los salvadoreños con nuestros impuestos, por cierto, ¿verdad? Pero en fin, creo que hay muchos elementos alrededor de toda esta coyuntura que no permiten llegar a entendimientos y hay mucha cerrazón también. Todos los actores políticos están enconchados, cerrados sobre sí mismos, viéndose al ombligo y pareciera entonces que no hay alternativa, ¿verdad? En el caso particular de pensiones, por ejemplo, ¿verdad? Pareciera que no hubiera ninguna alternativa, es decir, el gobierno se ha quedado en sus 13 con una segunda versión que ha hecho de esta reforma al sistema de pensiones. Tampoco la oposición parece estar siendo muy creativa al momento de poner alternativas en el tapete. Nosotros como sector privado ciertamente estamos apoyando la propuesta de la ISP porque nos parece la más sensata, sinceramente, la que ayuda no solamente a paliar la situación grave en que se encuentra el sistema de pensiones, sino también que ayuda a la situación fiscal del gobierno. Es decir, y sin embargo, en medio de todo esto, seguimos todavía pensando, bueno, ¿y entonces en qué momento va a aparecer algún iluminado o grupo de iluminados que nos digan, bien, por aquí nos vamos a ir? Sí, interesante esa reflexión. A ver, Carlos Federico, a ver, y el resto también. Bueno, mira, yo he estado valorando y viendo mucho el discurso del presidente de la República. Primero, me parece que es un presidente que no alza la voz en ningún momento durante su interlocución. Gracias a Dios. Sí. Eso no significa que lo que haya dicho no haya sido fuerte. Sí. Creo que fue una reacción, pienso yo, bastante normal desde el punto de vista político. Ahora, desde el punto de vista constitucional, obviamente deben de respetarse la separación de poderes, ¿verdad? Y por lo tanto, no debe de inducirse a que se irrespete o que en algún caso incluso se pueda atentar contra miembros que forman parte de algunos de los órganos del Estado, porque la palabra del presidente de la República es sumamente importante, pues, para la sociedad. No obstante, insisto, me parece que su interlocución fue una interlocución con una voz muy moderada y muy tranquila, como lo caracteriza a él. Y pienso que desde esta perspectiva existen las posibilidades de que los 3 órganos del Estado puedan realmente resolver sus diferencias. ¿No encontraste tonos elevados? Para nada, no encontré ni un solo tono elevado en su interlocución y eso es importante. ¿O amenazante? Él es ¿O así. amenazante como en algún momento lo sostiene? A mí me da la impresión que no. Lo que pasa es que el presidente es una persona que tiene un carácter muy especial, ¿verdad? Es una persona bastante sensata cuando se expresa. Difiere completamente a lo que era el estilo del expresidente Funes, que continuamente contrastaba con la empresa privada y que continuamente conflictuaba con el modelo de la empresa privada. En este caso, este gobierno no ha tenido esa característica y el presidente no ha tenido esa característica. Ha hecho continuamente llamados al diálogo y ha estado siempre abierto a que se escuchen las posiciones de los diferentes sectores. Desde esta perspectiva, a mí me parece muy importante
las declaraciones que dio el presidente de la ANEP en tu programa el día de ayer, que apareció con el vicepresidente, tu expresidente de Cámara de Comercio, Luis Cardenal, en el que expresó un deseo de que se supere realmente este grado de conflictividad que hay entre el gobierno y la oposición. Pero también coincido con él en que deben de darse hechos concretos para que esto pueda suceder, y que mientras estos hechos concretos no se logren expresar con mucha claridad, más bien en la medida que nos vamos sumergiendo en el proceso electoral, la polarización en el país va a ser todavía más fuerte. Yo creo que es un momento importante para la conducción política del presidente, como lo ha expresado el director ejecutivo de la Cámara de Comercio. No cabe duda que las iniciativas deben de provenir más del lado del gobierno, aunque no está exenta también la oposición de presentar sus propuestas en esa dirección, ¿verdad? Con la creatividad que Federico expresa. Pero me parece que le corresponde ese liderazgo al gobierno y que debe estar, pienso yo, el presidente de la República abierto a tener la flexibilidad suficiente como para entender que en estos momentos ya hay bastante desgaste en algunos de los actores políticos. Hay desgaste tanto de sectores que están dentro del gobierno como desgaste de sectores que están dentro de la oposición participando en el diálogo. Federico le llamaba oposición poco creativa, decías tú. Sí, ¿no? sí, sí. Creo que nos corresponde a todos hacernos la autocrítica. Lo que dice Federico es muy honesto y lo felicito por esa expresión, porque se está refiriendo a la oposición al gobierno, pero también al gobierno. Yo debo de asumir lo que nos hace falta también un componente de mayor creatividad para poderle ofrecer a la sociedad una salida. Aquí en tu programa, hace varios meses, Lorena Peña expresó que había habido una decisión al interior de la comisión que ella preside, en donde se iba a contratar a un especialista o a un grupo de especialistas para que analizaran todas las propuestas para el caso del sistema de pensiones y que de ahí surgiera una alternativa para proponerle al país. Lamentablemente se ha entrampado la operación de esa decisión que por unanimidad esa comisión había tomado. Y entonces siempre más bien nos vamos a las diferencias para seguir acentuando la polarización, ¿verdad? Yo creo que están suficientemente discutidas las propuestas, que hay suficientes propuestas sobre la mesa. Coincido en que la propuesta de la ICP es una propuesta muy novedosa, es una propuesta que debe de considerarse con mucha seriedad. Coincido también que el cambio que hizo el gobierno al presentar su nueva versión me parece también interesante, y creo que de las dos posiciones, más la de los trabajadores, podría sacarse realmente los puntos comunes y ofrecerle al país una alternativa. Ok, ya vamos a entrar un poco en detalle de estos elementos, pero el detonante de todo esto fueron dos resoluciones, Humberto, emitidas por la Sala de lo Constitucional, ¿no? Y Sí. nos tiene de alguna manera muy a la expectativa, como decía Federico, de saber, bueno, y cuál es el siguiente paso, quién viene, quién nos sienta. Decía el presidente de la ANEP ayer que no hay un espacio concreto para lograr ese tipo de acuerdos, ¿eh? Sí, pero antes de referirme a esto, Ernesto, yo simple y sencillamente quiero decir que difiero respetuosamente de la posición que se ha expresado por Carlos Federico en relación al discurso del presidente. Yo sí coincido en que si comparamos el discurso en general, el discurso del presidente Sánchez Serén con el discurso del expresidente Funes, evidentemente que hay un tono distinto en sus expresiones. Bueno, él se expresa en sí mismo de manera muy diferente a la manera en que se expresaba el presidente Funes, pero esto no significa que con esa distinta tonalidad no se envíen mensajes que el presidente de la República no debería estar mandando a la sociedad en general. La Constitución de la República establece como una de las obligaciones que tiene el presidente el procurar la armonía social. Si uno busca en la Constitución de la República en qué otra disposición aparece esa expresión de armonía, no la va a encontrar. No existe ese término de armonía en ningún otro artículo que no sea aquel artículo que establece esta como una obligación que tiene el presidente de procurar esa armonía. Y en ese sentido, el presidente de la República, cuando hace uso de sus facultades, como por ejemplo el convocar a una cadena nacional de radio y televisión, tiene que ser sumamente cuidadoso en el mensaje que va a dar a la población. Y en el contexto en que nos encontrábamos en ese momento, a mí me parece que el presidente no procura esa armonía con el mensaje que lanza. Primero, porque se desentiende de su responsabilidad. Ya antes apuntábamos que, en efecto, la presidencia de la República, el gobierno actual,
tiene responsabilidad por lo que está sucediendo, por supuesto con el tema, con la crisis que estamos viviendo ahora con el sistema previsional. Nadie está diciendo que este es un problema que surge en este quinquenio, en estos últimos años. Es una realidad innegable que el problema surge muchísimo antes, pero es una realidad innegable que las soluciones tampoco han venido en este periodo y que no ha existido la voluntad política suficiente como para sentarse a dialogar, a conversar y a encontrar una posición consensada, una posición técnica, una posición que de verdad resuelva el fondo del problema. Entonces, cuando el presidente de la República lo primero que hace es desligarse de esa responsabilidad porque traslada la responsabilidad a la Sala de lo Constitucional, que no la tiene, y luego de desligarse de esa responsabilidad, lo que anuncia es la adopción de ciertas medidas, así en abstracto, sin especificar cuáles son esas medidas y simple y sencillamente pidiendo a la población que lo acompañe en la adopción de esas medidas, yo creo que el mensaje es peligroso. El mensaje es peligroso. No quedó claro qué tipo de medidas. Claro, ¿no? pero por eso, precisamente por eso deja es peligroso. abierta la especulación, exactamente, la imaginación, exactamente, y lo mal pensado que algunas veces somos algunos salvadoreños. Precisamente, es que en el contexto que lo dice, primero el presidente dice, la Sala de lo Constitucional es la responsable de la crisis que se va a generar. La Sala de lo Constitucional es la responsable de que yo no pueda pagar a los pensionados. Anuncio medidas, que no digo cuáles, y pido que me acompañe la población. Ese no es el mensaje que hubiéramos esperado del presidente de la República. Si el presidente, como en efecto es el caso, no está de acuerdo con la decisión de la Sala de lo Constitucional, por supuesto que lo puede expresar, lo puede decir abiertamente, como cualquier ciudadano está en su absoluto derecho a hacerlo y a decir por qué no está de acuerdo. Claro. Pero inmediatamente después, si él mostraba su desacuerdo, la obligación del presidente era identificar cuáles eran esas alternativas o cuáles eran esas medidas que se pretendían tomar. No medidas simple y sencillamente en abstracto que abran esa especulación o esa imaginación que tú mencionas. Entonces, yo sí, y ayer se lo hacíamos a través de la columna de opinión que el Centro de Estudios Jurídicos tiene, yo sí le hago un llamado al presidente a que cuide ese mensaje que traslada a los ciudadanos, porque él está en esa obligación de procurar esta armonía social. ¿Qué viene ahora? Bueno, pues luego de la decisión de la Sala de lo Constitucional, lo que viene necesariamente es un esfuerzo, porque de lo contrario no vamos a llegar a nada, un esfuerzo de los principales partidos políticos, un esfuerzo de la ciudadanía en general por sentarse e identificar estas alternativas, tanto para el sistema de pensiones, que necesita una solución profunda, que necesita una solución adecuada. Yo no me atrevería a casarme con una u otra posición o con una u otra de las propuestas, pero sí tomar en cuenta todas estas propuestas para identificar si de repente hay elementos de una u otra que podrían estar coexistiendo o si de verdad son propuestas excluyentes. Yo no me atrevería a decir si en este momento se trata de propuestas excluyentes, pero creo que ese análisis serio, real y técnico todavía ni siquiera se ha iniciado. Fíjate que se ve interesante, perdón que te interrumpa, porque ese era justo el elemento que introducía yo en la conversación con los dirigentes de ANEP el día de ayer. ¿Por qué no de las 4 o 5 propuestas que hay sacar lo mejor de cada una para poder establecer un acuerdo que le permita a todos estar satisfechos, ¿no? Y especialmente los trabajadores que somos los dueños en todo caso de ese fondo, ¿no? Sí, teniendo el cuidado de no crear un monstruo también, ¿verdad? Porque a veces porque a veces eso puede ser un problema. Si yo pretendo tomar de todas las alternativas, de todas las propuestas, también ahí hay un riesgo de crear algo inmanejable. Creo que sí, y no estar en esta debacle que tenemos ahora, Humberto. No, claro. Yo lo que digo es un análisis técnico que identifique si eso es o no factible o si se trata de soluciones que de verdad son excluyentes o si de repente hay algo que ninguna de las propuestas actuales está viendo y que ninguna de las propuestas actuales ha considerado. Entonces, sentarnos a tu qué es lo que hace falta. Y lo mismo con el presupuesto. Este tipo de diálogo, haciendo honor además a tu programa, Ernesto, este tipo de diálogo tiene que darse con cierto nivel mínimo de honestidad. Es decir, después de que el presidente se tomó ese tiempo en cadena de radio y televisión para mentirnos, porque echarle la culpa a la Sala de lo Constitucional de que no le va a poder pagar a los pensionados es mentir. Perdón que lo diga de esa manera, pero y además es penoso tener que decirle al presidente que es mentiroso. El secretario técnico volvió a decirlo, ¿no? O sea, están mintiendo flagrantemente. Entonces, preocupa mucho que un gobierno que fue incapaz, entre otras cosas que se pueden decir, ¿verdad? Pero que fue incapaz de poner en el presupuesto de este año, en el rubro específico de pensiones,
lo que correspondía pagar este año a las pensiones, no que puso una cifra simbólica, un gobierno que te dice eso y después te está diciendo que es la Sala de lo Constitucional, otro órgano del Estado, el culpable de que no se le paguen a los pensionados, es mentir. Entonces, imagínate, el diálogo tiene que partir del reconocimiento de lo que se ha hecho mal también. No te digo que lo hagan públicamente, pero al menos de manera privada, ¿verdad? Digan, miren, ¿saben qué? Sí, la verdad es que la regamos, entonces hagámoslo, comencemos a trabajar, ¿verdad? Creo que eso es básico. Si no, no hay confianza. Tú no puedes tratar de llegar a acuerdos con una contraparte que no te está diciendo la verdad y que además públicamente está acusando a otros de sus propias responsabilidades. Eso es grave. A ver, Carlos Federico, para coronar un poco esto, y bueno, ¿cómo salir de este atolladero en la que nos encontramos? Sí, solo ciertas aclaraciones. Con respecto a lo último que ha dicho Federico, pienso que hay disposiciones de carácter legal en materia del presupuesto que no permiten poner recursos presupuestarios consignados en el presupuesto de los que no tengas tú garantía de que tienes financiamiento para esa partida. Por eso, históricamente, el tema de las pensiones nunca ha estado en el presupuesto. Siempre es una partida simbólica que después se hacen las transferencias por parte del gobierno para poder satisfacer esos requerimientos. Pero sí entiendo un punto, y en eso coincido. Creo que a estas alturas del partido ya se debía haber hecho una revisión lo suficientemente profunda del presupuesto para reducir de otras carteras del Estado partidas que permitan trasladar recursos de los fondos que sí tenemos garantizados que van a ingresar para cubrir este tipo de responsabilidades. En eso coincido contigo, con tu planteamiento. Ese es un punto que yo creo que es fundamental. Y hay otra cosa respecto a las disposiciones presupuestarias, o más bien al enfoque presupuestario. He sabido que al menos en los últimos 10 años el ritmo de ejecución presupuestaria del gobierno anda entre el 65 y el 68% de la ejecución del presupuesto. Hay entidades del gobierno muy eficientes que tienen hasta el 80% de ejecución o más, pero hay otras que andan por debajo. Y al final el promedio está entre el 65 y el 68. Al final del año, cuando tú en enero del siguiente año estás haciendo el análisis del ritmo de ejecución presupuestaria del gobierno, tú determinas que el porcentaje de la ejecución fue de tanto. Ese porcentaje en los últimos 10 años ha sido entre el 65 y el 68%. Por lo tanto, si fue del 65, hay un 35% del presupuesto que no se ejecutó. Y ese presupuesto que sí fue consignado tiene fuentes de ingresos que se pueden demostrar. Entonces, por ahí puede venir una racionalidad de parte del gobierno de hacer un análisis sobre todas las carteras de Estado y determinar cuál es la capacidad de ejecución presupuestaria que estas han tenido en los últimos 10 años y las que no han tenido más en promedio de ese 65%, pensar que ahí ya hay un fondo de recursos que los puedes utilizar tú para poder satisfacer este tipo de requerimientos. La polémica se da a partir de que con el problema con el sistema de fondos de pensiones se quiere resolver ese problema. Al menos ese es el discurso que plantea el sector privado. Entonces, bajo esa disyuntiva voy a dejar planteada esta temática, como también decía el secretario técnico de la presidencia el día de ayer, Roberto Lorenzana, que urge una reforma porque el sistema de pensiones es insostenible desde el punto de vista fiscal. Regresamos de nuevo al tema fiscal. Y lamentablemente ayer entiendo era día laboral para el sector. El ministro de Hacienda no llegó a la comisión el día de ayer y se frustró obviamente la discusión sobre el tema. Así es que vamos a la pausa y regresamos en este diálogo de mañana que tenemos por la mañana que tenemos con nuestros invitados. Vamos a la pausa y regresamos. Pues creo que entre más de acuerdo estén, mejores decisiones van a tomar y van a tener mejores beneficios para la población. Es la única manera para ponerse de acuerdo. Estar luchando cada uno por sus intereses propios es no pensar en el pueblo. Definitivamente, el gobierno tiene que ceder un poco más. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López.
Bueno, gracias. Antes de continuar, quiero recordarles que Pollo Campestre te da más con la manota. Disfruta del sabor campestre, orgullosamente hecho en El Salvador. A ver, decía de que alrededor de toda la temática que nos atañe a de mañana con ustedes, está el tema fiscal. Y uno de los principales problemas, ayer lo decía, tratando la manera de hacer los ajustes pertinentes cada quien por su lado, y hablamos de los 3 órganos de Estado, decía el magistrado de la Sala de lo Constitucional que Sala va a verificar las medidas que tome la presidencia, como también lo publica este día el periódico La Prensa Gráfica en su portada, sobre los gastos que también tiene el sector justicia. En lo particular, no sé si lo podemos colocar, aquí está, órgano judicial con aumento de gastos en bonos, seguros y vehículos. O sea, aquí estamos hablando de que si vamos a entrar todos en esa dimensión, entendería yo, o todos en la cama o todos en el suelo. Tienen la palabra. Definitivamente. Sí, yo creo que lo primero que hay que rescatar, Ernesto, de esta decisión adoptada por la Sala Constitucional, de esta última decisión, es que esta es la primera vez en nuestro país que se hace una revisión desde la perspectiva constitucional de esa exigencia que tiene el presupuesto, que está establecida en la Constitución precisamente, de que tiene que ser un presupuesto equilibrado. Lo sabíamos, lo hemos venido diciendo desde hace años, pero se trataba de una exigencia que no había sido hecha valer. Y esta es la primera vez que eso se revisa, y por supuesto que esta es la primera vez que estamos discutiendo abiertamente de las consecuencias que tiene el no dar cumplimiento a ese principio. Porque lo veníamos diciendo, lo veníamos señalando, y creo que si hacemos una revisión, yo me atrevería a decir de los últimos 15 años, por no irnos mucho más allá, pero como mínimo de los últimos 15 años encontraríamos que lo que ahora ha identificado la Sala Constitucional seguramente está presente en esos otros presupuestos de hace 15 años. Esto no significa que no se trate entonces de un problema que tengamos que resolver, y en ese sentido para mí sí marca un hito importante esta decisión de la Sala, porque ahora nos obliga a tener que resolver este tema. Obliga en primer lugar al Consejo de Ministros, obliga al Ministro de Hacienda, al Presidente de la República, y obliga a la Asamblea Legislativa, por supuesto, a que entonces nos enfoquemos en tener un presupuesto equilibrado. La Sala de lo Constitucional lo único que hace, una vez que identifica algo que creo que para todos era evidente, es ciertas alternativas, ciertas medidas que por supuesto no son las únicas, ni con ello se pretende agotar o permitir el regresar a este presupuesto equilibrado que todos quisiéramos, y da algunas opciones que quizás son las más evidentes de todas y que además coinciden con los ejemplos, porque fueron ejemplos, que sometió a su consideración el ciudadano que interpuso el recurso de inconstitucionalidad en su momento. Entonces dice, mire, aquí hay temas evidentes como el asunto de pensiones, aquí hay temas evidentes como los incrementos en la planilla en el órgano ejecutivo, los incrementos en las planillas en otros órganos del Estado, el tema de los seguros, el tema de los fondos legislativos asignados a fundaciones privadas que nadie conoce, que son de reciente creación en muchos casos y que nadie está fiscalizando qué están haciendo con esos recursos. Y claro, si uno intenta hacer una sumatoria así rápida de lo que esto puede significar en términos de dinero, evidentemente que eso no soluciona el problema, por supuesto que no. Pero es algo que debe iniciarse y que va a contribuir a que ese problema se solucione. A ver, pero fíjate que si esto, hablando de apretarse el cincho, dice, magistrados de la Corte Suprema de Justicia coinciden en la necesidad de revisar el plan de gastos de la institución para cumplir, obviamente, con lo que ellos han dictado. Lo que podría, y aquí viene un punto bastante delicado, me gustaría que lo debatiéramos esta mañana, lo que podría anular la entrega de bonos de $1,000 para los empleados judiciales a partir de diciembre. O sea, bueno, si es que, estás hablando de tocarle el bolsillo, claro, a los trabajadores. Claro, claro. ¿no? Es que mira, independientemente si eso es voluminoso, así es. ¿Verdad? Creo que por ahí hubo un racionamiento del presidente de la Corte, porque él hablaba precisamente que eso eran aspectos meramente reivindicativos o ganados, creo que así fue el término, ¿no? Sí, de los trabajadores. Es que el problema con toda la oscuridad, la opacidad que había antes, es que obviamente todos estos abusos terminan convirtiéndose en derechos adquiridos, ¿verdad? Claro. Ese es el problema, por supuesto, ¿verdad? Y me imagino que eso podría provocar al interior del sector judicial un cisma
fuerte. Y si fuerte. a eso le sumas las declaraciones que hiciera, como lo planteé anteriormente el secretario técnico, que decía, bueno, dice, nosotros sí creemos que se están violando derechos de los trabajadores, decía. Objetivamente los sindicatos deberían de analizar esa sentencia porque también va dirigida hacia ahí. Insto a los sindicatos a analizar la sentencia y de alguna manera también él hacía una reflexión, por lo menos así lo titulariza la prensa gráfica, donde dice de que debería de hacerse la exigencia a la sala. Lástima que el secretario técnico no inste también a los sindicatos a ver todo el paquete, ¿verdad? No solamente es el fallo de la sala y las cosas que dice, que yo creo que cualquier persona sensata va a estar de acuerdo con la mayoría de cosas, por lo menos que el fallo menciona, que toca, que analiza, sino también todo lo que está anterior a esto, anterior a este fallo. Me refiero a, bueno, mi tocayo Carlos Federico decía que antes no se había introducido dentro del presupuesto general de la República el gasto por pensiones, claro que sí. Hubo presupuestos que estaban equilibrados precisamente, financiados porque incluían además el gasto de pensiones y otro montón de gastos más. Obviamente esto comenzó a fallar sobre todo al final del periodo de Paco Flores y ya no digamos en el periodo de Tony Saca, porque esto viene de antes, no hay ninguna duda. Estos vicios vienen de antes. Esto no es que se los haya hay que ser honestos. Así es, no es que se los haya inventado el gobierno del FMLN. Le dio continuidad y los perfeccionó. Exactamente. El gobierno los hereda, el gobierno del FMLN los hereda, le encantan y los perfecciona. Eso es lo que hace el FMLN, ¿verdad? Y los amplía incluso, los lleva mucho más allá. Eso es lo que realmente ha pasado. Obviamente, incluso cuando uno revisa el presupuesto como tal y las cosas que el mismo ministro de Hacienda llega a decir cuando lo presenta en la Asamblea Legislativa, es impresionante. Lo que está en el papel no coincide con el discurso de lo que dice el ministro Cáceres. Ya solamente esa incongruencia debería llamarnos la atención, ¿verdad? Por lo tanto, no es la Sala de lo Constitucional, y esto sería bueno que lo digan los sindicatos también, no es la Sala de lo Constitucional la que está siendo irresponsable con ese ahorro de los trabajadores. Es primeramente el gobierno, en primerísimo lugar el gobierno, que tendría que haber hecho bien su tarea para evitar que llegáramos a esta situación. El tema del endeudamiento, no hay ninguna duda que viene de lejos el endeudamiento, pero nunca habíamos llegado a los niveles que tenemos ahora. Ningún gobierno anterior había sobrepasado el 50% del endeudamiento. Y ahorita andamos en cuánto, en el 60 y pico por ciento. No puedes, no hay país que salga adelante así. Ya no digamos el nuestro con tantas necesidades y con tantos contrastes sociales, ¿verdad? Y yo coincido con lo que decía mi tocayo Carlos Federico con el tema del remanente que queda en la ejecución pública. No hay ninguna duda que hay un problema de ineficiencia muy serio que tiene que ser atacado con mucha responsabilidad porque es plata que puede perfectamente servir para si no para los fines, para los que fueron concebidos inicialmente, sí por lo menos para paliar esta difícil situación fiscal en que el gobierno se encuentra por su propio pie, ¿verdad? Así que ojalá que esto comience a cambiar. Y yo coincido además con Humberto, este es un precedente importantísimo que nunca lo habíamos tenido antes, ¿verdad? Nunca una sala constitucional se había dado a la tarea incluso de revisar el presupuesto rubro por rubro. Me impresionó mucho el fallo concurrente, por cierto. Definitivamente es histórico. Si lo buscamos en la biblioteca, no encontramos algo que haya pasado así. En absoluto. Fíjate que Rodolfo González da un voto concurrente a este fallo donde se toma la molestia de mencionar las ONG que han recibido fondos. A ver, pero bueno por un lado, pero también crítico para una clase política que aprueba un presupuesto de esa naturaleza, porque es correcto. Aquí es la Asamblea que aprobó esto, ¿no? Así es. Y por eso es que nos tienen un poco enfrentados los tres. Bueno, y aparecen ahí diputados, ¿verdad? Que la ONG es de un pariente, ¿verdad? O de una pariente. O sea, es decir, el abuso ha sido tan grande, tan mayúsculo, tan descarado, tan vergonzoso, que, hombre, ya era hora que hubiera por lo menos un nuevo Estado que se tomara en serio este asunto y dijera, miren señores, si continuamos así estamos afectando a los salvadoreños. Carlos Federico, tocarle digamos, los derechos adquiridos de los trabajadores va a ser un tema muy delicado, ¿no? Sobre todo cuando la costumbre se hace ley. Sí, yo creo que debemos de tener mucho cuidado en no llegar a esos extremos, porque entonces lo que busca realmente la sentencia se va a deformar, y se va a deformar más con un elemento de carácter político y de movilización social y de presión de otros sectores. Lo que ahora está claro es que la Sala de lo Constitucional
ha mandado un mensaje de ordenamiento en el presupuesto y que más para el funcionamiento del presupuesto del 2017, pienso yo que ya está dando su orientación para la formulación del presupuesto del 2018 y siguiente, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva yo creo que tenemos que verlo como algo saludable. Por supuesto, hay ineficiencias en todos los sectores, algunos más que otros, pero yo comentaba aquí con los compañeros que el sistema judicial tiene que revisarse mucho en su fondo. Y más allá quizás de estar discutiendo sobre bonos que ya han sido aprobados y que hay expectativa de los trabajadores de recibirlos y que meterse en ese concepto de derechos adquiridos puede ser bastante complicado, hay que buscar cómo se racionaliza mejor el uso de los recursos que están en la sala o en la Corte Suprema de Justicia. El sistema judicial tiene sus propias ineficiencias. Para todos es conocido que un proceso puede tener 5 o 6 audiencias suspendidas, ya sea porque no llegó un fiscal, ya sea porque el juez se enfermó, ya sea porque documentos que tenía que presentar la Fiscalía y que habían sido solicitados por la recarga de trabajo o las razones que sea, la Fiscalía no las presentó, a pesar de 5, 6, 7, 8 prevenciones que el juez le ha hecho a la Fiscalía para eso. El concepto prevenir de un juez a los fiscales no vale nada en el sistema judicial nuestro. Se previene a la Fiscalía que haga tal cosa y resulta que la Fiscalía no lo hace, pues, o sea, insisto, debe tener sus razones, probablemente sobrecarga de trabajo. Pero a lo que me refiero es que también el sistema judicial tiene muchas ineficiencias que deben de corregirse. Y sería como muy peligroso atentar contra el derecho de un bono que ya está aprobado cuando existen estas ineficiencias por otro lado. Por otro lado, creo yo que aquí Rafael Goches, en una discusión similar que tuvimos y llegamos a una coincidencia con él, es que había que primero pagarle al Estado lo que se le debe antes de buscar nuevos impuestos. Cuando se habla de las medidas que el presidente ha anunciado y que no dijo cuáles eran, son las que han estado discutiendo, ¿verdad? Se ha estado discutiendo el IVA, que tiene costos muy fuertes desde el punto de vista político. Si el gobierno tomara una decisión de ese tipo, tiene que pagar una factura política alta. Honduras lo hizo y subió 3 puntos el IVA y resolvió sus problemas. Sí, pero no lo va a hacer acá, sobre todo cuando estás a las puertas de una elección. Está bien, pero a lo que quiero referirme es a qué tipo de medidas se han estado discutiendo. Se han estado discutiendo, obviamente, nuevos impuestos también, ¿verdad? Incluso hay una propuesta concreta de los organismos financieros internacionales en esa dirección. O sea que para nadie es un secreto lo que se ha estado discutiendo en materia de medidas posibles, porque se ha estado discutiendo con el sector privado, justamente, ¿verdad? No ha habido acuerdos y por lo tanto no se han llevado adelante ni se han convertido en una propuesta en la Asamblea Legislativa. ¿Qué papel está jugando? Pero perdón, solo yo le quitaría el morbo, si es que algún morbo tiene, esta interpretación que se ha hecho del presidente cuando dice sobre medidas que va a tomar y que le pide apoyo a la población. Obviamente está pidiendo eso porque está entrando justamente a un proceso de elección y sabe que tiene costos políticos cualquier medida que tome, ¿verdad? Bueno, ayer lo decía Rodolfo, el magistrado Rodolfo González, ojalá el presidente tenga la capacidad para alejar las cabezas calenturientas. En un Estado de Derecho hay un régimen de control democrático. Sí, y que explique entonces cuáles son estas medidas que él de manera abstracta anunció en su Y se están mencionando acá. Voy a hacer una pausa y regreso un poco con esto. ¿Qué papel está a criterio de ustedes jugando los partidos políticos? Me llamó mucho la atención ese término de oposición poco creativa, sobre todo también porque a raíz de toda esta situación que nos tiene acá hablando del tema, era un combo legislativo que se generó en un principio, la aprobación de esto, y que trajo consigo posiciones y contraposiciones de los partidos que estaban de acuerdo o no estaban de acuerdo. Por ejemplo, el tema de la ley de extinción de dominio. Así es. Esa fue una de ellas, que la mayoría de los diputados estaban de acuerdo. Que no votaron, esa es otra cosa. Y siendo honestos en esta mesa, hay que comenzar por analizar esa situación. ¿Les parece? Fantástico. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Regresamos. Yo creo que sí que es importante porque acuérdense que si no hay diálogo, nada se hace bien. Llegar a un diálogo entre ellos mismos para ver cómo se puede hacer para si se puede o no se puede lo del préstamo de las pensiones. Diálogo con Ernesto López.
Diálogo con Ernesto López. Bueno, nuevamente gracias por estar con nosotros en este martes 1 de agosto. A ver, Carlos Federico, me había quedado contigo para darte la palabra y conocer cuál es tu impresión de este análisis que estamos haciendo sobre cómo se está manejando esta situación, en qué están contribuyendo los partidos políticos o es parte también del problema que hoy en día tenemos. Mira, yo quisiera referirme, si me permites, a las opiniones que han dado los compañeros. A mí me parece que hay un mensaje muy importante que nos da Humberto Sáenz, que es abogado, que es presidente del Centro de Estudios Jurídicos. Correcto. Y que nos da Federico también, director ejecutivo de la Cámara de Comercio. Yo saco como conclusión de lo que ha dicho el abogado del grupo, tú no eres abogado, ¿verdad, no, Federico? No. El abogado del grupo, yo tampoco lo soy, de que efectivamente habían vacíos constitucionales en la ley de extinción de dominio, que probablemente, como él dice, no sean los que se atacaron con la reforma que se hizo, pero que efectivamente ustedes identifican que habían unos vacíos constitucionales. Esto indica que la ley efectivamente era merecedora de una reforma. Correcto. No la que se hizo, en tu criterio, pero era merecedora de una reforma. Esto indicaría también un mensaje de mucho cuidado a nuestra querida embajadora de los Estados Unidos, porque ella ha estado emitiendo opiniones que de alguna manera, pienso yo, influyen mucho en la situación política del país y en los actores políticos del país por el poder que ella representa, y que yo creo que hay canales adecuados a través de los cuales ella puede hacer llegar sus observaciones. Porque ¿cuál es el sentido de hacerlos públicos si no es expresar una opinión de disenso en contra de lo que se interpreta que ella está haciendo, ¿verdad? Que es el gobierno de la República, que ejerce ahorita la primera magistratura, y en este caso la presidencia de la República y todo el Ejecutivo. Y naturalmente la Asamblea Legislativa también, ¿verdad? Entonces yo creo que en ese sentido hay canales que ella puede utilizar más desde el punto de vista diplomático y político que le permitirían influir de una manera más positiva, creo yo, explicando la experiencia, por ejemplo, en los Estados Unidos. Yo tengo entendido que hay 8 o 9 países, y lo ha dicho Gary Safi aquí en tu programa de los viernes, que declararon inconstitucional esa misma ley, porque realmente fue una copia, un copy-paste de otras legislaciones que se han aplicado en otros países como parte de una presión para el combate a la corrupción que indiscutiblemente tiene que hacerse, pero que tiene que respetarse la normativa constitucional del país en el cual se está desarrollando. Ese es un primer mensaje que yo quisiera dar con mucho respeto, ¿verdad?, en esa dirección. Lo segundo es que me parece que ahorita hay una oportunidad muy interesante, porque me corrigen ustedes si yo estoy equivocado, pero entiendo que para modificar la Constitución Política de la República tiene que haber primero una aprobación por mayoría simple de 43 votos, la mitad más uno, de una primera asamblea. Y posteriormente tiene que ser ratificado por una nueva asamblea por las 2/3 partes, o sea, 56 votos en el caso salvadoreño. Entonces, si ya tenemos marzo encima con las elecciones, esto significa que ya en el mes de abril del 2018 vamos a tener una nueva asamblea electa, aunque no haya tomado posesión aún, ¿verdad? Pero entonces podemos prever que muy rápidamente, en el primer semestre del 2018, podríamos estar haciendo una reforma constitucional y analizando más en su detalle, conforme lo ha planteado Humberto Sáenz, aquellas necesidades que tiene esta ley para poder darle los dientes. ¿Tú sí crees que hay necesidad de reformar? Yo creo que es fundamental. Sí, yo creo que es necesario. Y no eres abogado. Tú eres abogado y tú crees que sí merece ser reformada la Constitución. La Constitución con este propósito creo que no necesita ser reformada. ¿Con el propósito del que hablamos? Sí, en el contexto de lo que estamos hablando, de la ley de extinción de dominio, yo creo que la Constitución no debe ser reformada. Me imagino que Carlos Federico te está refiriendo al artículo 240, supongo, que es el que hace alusión a la prescripción de los delitos de enriquecimiento. Pero quisiera que terminara Carlos Federico porque me gustaría explicar mi postura al respecto. Me parece que en esto pues, el abogado nos va a clarificar, pero efectivamente en el 240, que ya Humberto fuera de cámara me explicaba que no era el caso aplicable a lo de la ley de extinción de dominio, porque era otra situación diferente a lo que regula el 240, dice él, ya nos va a explicar. Pero lo que hemos entendido nosotros, que ha sido
lo que ha motivado a los diputados a hacer esta reforma es porque ellos consideraban que el 240 señala que el enriquecimiento ilícito, para perseguirlo, debe de hacerse en un periodo no más allá de 10 años después de que el funcionario ha cesado en sus funciones. Y que esto constitucionalmente, por lo tanto, estaba violentado en la manera como estaba redactado esta ley de extinción de dominio. Humberto señala que eso no era necesario, ya nos explicará por qué, pero la razón que ellos han alegado es esta. Y la propuesta que está haciendo el secretario general del FMLN es justamente una reforma constitucional vinculada al 240. Pero yo dejaría que Humberto nos amplíe más ese tema. Pero antes que Humberto nos haga la aclaración legal, que ya la conozco, por cierto, ya sé lo que nos va a decir Humberto, pero es importante que ilustre sobre todo a la gente que nos ve en este programa, Ernesto. Yo quisiera hacer un matiz con respecto al tema de la embajadora, porque algo que ha hecho el FMLN mucho en estos últimos días es atacar a la Embajada de Estados Unidos y acusarla de una injerencia indebida en las políticas internas del país. Yo aquí, más bien a quien le diría que debería tener un poco más de cuidado es al FMLN, y voy a explicar por qué. Creo que una injerencia indebida es, por ejemplo, lo que antes hacía la embajada de Barack Obama, y no solamente en El Salvador, sino en otras partes del mundo, de empujar, por ejemplo, medidas que tienen que ver con las leyes que ellos empujaron en su país de la ideología de género, por ejemplo. Ahí creo que hay una injerencia indebida porque se está empujando una agenda que es contraria a las leyes propias, ¿verdad? Y que no, y precisamente porque está basada en una ideología, no pretenden corregir nada, ningún problema específico que tenga el país. Ahí creo que hay una injerencia indebida, por ejemplo. Pero lo que está haciendo la embajadora en este momento es hacer un llamado al país, y me parece que lo hace de la manera más respetuosa posible, de decir, miren, corrijan el problema de corrupción que tienen, ¿verdad? Yo no sé hasta qué punto la embajadora o la embajada de Estados Unidos estaba diciendo, miren, esta ley es intocable. No sé hasta qué punto. Estoy seguro que por lo menos en el caso del fiscal general, el fiscal sí se daba cuenta que habían ciertas cosas que tenían que cambiar en esa ley, porque si no lo hacía, eventualmente hasta le podía tocar a él, ¿verdad? Si empezaba, por ejemplo, a tomar bienes que pertenecieran a determinadas personas y al final, por otro juicio paralelo, estos bienes no tenían que haber sido tomados, imagínate, hasta el fiscal podía meterse en problemas muy serios. Claro. Entonces yo creo que esto, las reformas era importante hacerlas, pero yo sí quería introducir ese matiz porque me da la impresión que el mensaje que el embajador nos está enviando a todos los salvadoreños es, por favor, combatan la corrupción y háganlo bien, porque si no, no solamente Estados Unidos, cualquier otro país del mundo no va a querer venir aquí a cooperar con ustedes, ¿no? Okay. Sí, tal vez entonces refiriéndome concretamente al artículo 240 de la Constitución. En efecto, esa disposición constitucional dice que los juicios de enriquecimiento sin justa causa solamente pueden iniciarse dentro de los 10 años siguientes. Eso está ahí desde hace mucho tiempo. Pero eso hace referencia justamente a la ley de enriquecimiento ilícito de los funcionarios, que es una ley que tenemos desde 1950 y tanto, y que establece en el artículo 11 de esa otra ley que ese tipo de juicios solamente se pueden iniciar dentro de los 10 años. Cuando surge la ley de extinción de dominio, la ley de extinción de dominio surge como una ley autónoma, independiente de la ley de enriquecimiento de los funcionarios, con una acción autónoma que va en busca de aquellos bienes que han sido adquiridos, no solamente por funcionarios, sino también por cualquier otro ciudadano que haya sido adquirido por medios ilícitos. Porque la filosofía es, no voy a proteger, a pesar de lo que establece la Constitución, no vamos a proteger la adquisición de un bien que nunca fue lícito, porque fue adquirido precisamente con el cometimiento de un delito. Bien, entonces, esa otra ley que no establecía, por lo menos en sus orígenes, ningún plazo de prescripción, podemos discutir si es o no conveniente establecer plazos de prescripción, yo creo que sí, pero no tiene como limitante el artículo 240 porque se trata de una acción completamente distinta a la que está prevista por la ley del enriquecimiento ilícito de funcionarios, que sí reconoce que solamente tiene 10 años. Ahora bien, ¿qué hicieron? ¿Y por qué surge este argumento del 240? Porque lo que se hizo fue vincular la ley de extinción de dominio con la ley de enriquecimiento sin causa, porque se dijo,
necesitamos iniciar primero la acción de enriquecimiento sin causa y obtener una sentencia previa para después poder iniciar la acción de extinción de dominio. Entonces, claro, cuando la vinculan, que es lo que nunca debió haber sucedido, cuando la vinculan, entonces vinculan el artículo 240. Pero esta es una creación de las reformas. Es decir, antes de las reformas, esta discusión no era absolutamente necesaria. Porque se trataba de dos acciones independientes, pero cuando hacen esa vinculación, entonces ahora sí el argumento es, bueno, modifiquemos el artículo 240 con las complicaciones que tiene modificar cualquier disposición de carácter constitucional. La solución es bien sencilla, quítenle esa vinculación a la reforma, quítenle la necesidad de tener que pasar primero por la ley de acción de enriquecimiento sin causa de funcionarios y entonces regresamos a la normalidad. Merece entonces, ser atendida una reforma. Alguien dice que es trastocar la Constitución, tocar la Constitución es trastocar la Constitución y es como dar licencia para hacer otras modificaciones. Es que modificar la Constitución debe ser siempre la última de las alternativas. Que tiene el sector privado, ¿no? Sí, que siempre debe ser la última opción. Sí, yo coincido con eso. Es decir, peligroso abrirla? Es siempre no, yo no quisiera decir peligroso. Es tentatorio. Pero sí como la última de las opciones que deberían estarse analizando. Y creo que aquí hay una opción evidente, como es la reforma de la ley de extinción de dominio, como para que no estemos vinculando el artículo. Y la propia Constitución de la República da pauta para ver en qué cosas puede o no ser reformada. O sea, con 43 votos reformas. Exacto, y después tienes que ratificar con 57, como decía Carlos Federico. Exactamente. 56, perdón. Exactamente. Ahora, lo que sucede es que hay que saber en qué momento histórico y en manos de quién ponemos una reforma a lo constitucional. Eso creo yo que es lo complejo, ¿verdad? Mira, yo creo, naturalmente respetando la posición de Federico, yo creo que mi mensaje muy respetuoso hacia la embajadora es utilizar los canales políticos y diplomáticos a los que ella tiene acceso. Porque si lo que ella quiere es influir, pues mira, la visita del fiscal de los Estados Unidos seguramente ha tenido resultados que ni siquiera conocemos aún, pero un funcionario de ese calibre que venga al país debe de venir con suficientes poderes investidos como para ejercer algún tipo de presión en algunas situaciones que él quisiera que se modifiquen, ¿verdad? Pues de igual manera, eso es justamente utilizar un canal apropiado, ¿verdad? Que de los Estados Unidos provenga una autoridad que pueda establecer un diálogo con el gobierno y le exprese ciertas posiciones o algunas posturas ya de decisiones que toma los Estados Unidos respecto a asignación de recursos para El Salvador. Es ya la medida extrema de una presión. Pero en medio de un proceso electoral que se avecina, en medio de una polarización política en el país demasiado fuerte, esa sensación generalizada que dejan las declaraciones de la embajadora no dejan a funcionarios parados dentro de la Asamblea Legislativa. Pareciera ser que ahí la corrupción impera galopante en todos los sectores. Y eso, como muy bien se ha analizado acá, no solamente es privativo en el análisis de los diputados de la fracción del gobierno, sino que también de la fracción de la oposición. Y yo creo que así como respetamos como órgano de Estado a la Corte Suprema de Justicia, hay que respetar como órgano de Estado al Poder Ejecutivo y hay que respetar como órgano de Estado a la Asamblea Legislativa. Entonces no debemos de meterle más leña al fuego en una circunstancia en la cual todos los ánimos están sumamente encendidos. Entonces yo haría un llamado a que más ahora, en este periodo preelectoral, este tipo de declaraciones se hagan por los canales correspondientes. Esa es mi posición. Yo quisiera mencionar algo, y es que a mí la impresión que me queda, Ernesto, de todo esto es que imaginémonos que El Salvador fuera un país con la suficiente capacidad económica como para empezar a ayudar a otros países. Imaginémoslo así. Ojalá un día lleguemos a eso, por cierto, ¿verdad? Y entonces voy a un país, llevo dinero de mis contribuyentes para cooperar en el desarrollo integral de ese país que es mi amigo y que quiero ayudarle, y de repente veo que buena parte, si no toda, pero buena parte de las figuras políticas no están haciendo nada en contra de la corrupción, y entonces mucha de esa plata probablemente no se me garantice que llegue a los lugares donde debe llegar. Hombre, yo soy dueño de la plata de mis contribuyentes y por lo tanto, yo digo, miren, ¿saben qué? Yo no les puedo seguir ayudando mientras ustedes no hagan algo. Creo que esa posición es bastante sensata. Obviamente,
después de que se han agotado todos, como dice mi tocayo, todos los canales correspondientes diplomáticos, cuando ya se topa con que no, el asunto no cambia, entonces obviamente comienzan a decirse las cosas un poquito más fuertes, ¿verdad? Y eso creo yo que es la situación en la que se ha encontrado lamentablemente la señora embajadora. Voy a hacer la última pausa comercial y vamos a entrar a las reflexiones finales de este análisis que hemos tenido este día. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López.